Seguramente alguna experiencia que algunos de ustedes están viviendo o de pronto en algún momento la van a tener que vivir. Pero sí lo encontramos en las Escrituras de hombres y mujeres de Dios que atravesaron un momento difícil en su vida. Especialmente eso que nosotros denominamos sequías espirituales. Porque hay sequías económicas, hay sequías emocionales, pero la sequía espiritual es algo que lleva a muchas personas inclusive al suicidio espiritual. Y a veces uno está compartiendo la palabra del Señor con personas, por ejemplo, en el taxi, comparte uno la palabra al taxista y resulta que esa persona fue una persona que estuvo comprometida con el Señor, activo en una iglesia, inclusive en un ministerio, y hoy no quieren absolutamente nada que tenga que ver con la palabra o con la iglesia o con las cosas del Señor. Ya decidieron morirse. Y es que hay gente que decide morirse muy joven y los entierran viejitos, pero deciden morir. El salmista decía, no moriré, sino que viviré para poder contar las obras del Señor. Pues bien, hoy vamos a hablar cómo superar la sequía espiritual. Y quisiera que honestamente levanten la mano si alguno de ustedes ha pasado por una época así, de sequía espiritual. Y uno no quiere nada. Resulta que en las Escrituras encontramos varias metáforas bíblicas que ilustran la naturaleza de la experiencia cristiana. Y la experiencia cristiana, cuando nosotros hablamos de vivir la vida cristiana y de caminar en los caminos del Señor, pues siempre se habla que la vida cristiana es una vida exuberante y fructífera, una vida plena, una vida chévere, una vida que tiene sentido. Y el salmista lo afirmó a los que creen en el Señor. Por ejemplo, en el Salmo 1:3, el salmista dijo que los que creen en el Señor son como árboles plantados a la orilla de un río. Y ustedes han visto esos árboles que siempre dan su fruto en su tiempo. Son fructíferos, exitosos. Pero también dice que sus hojas nunca, un absoluto, nunca se marchitan, nunca las ves secas. Y prosperan en todo lo que hacen. Entonces uno lee esto y habla de esto y comparte de esto como vida cristiana y la gente se anima, se motiva y usted también se motiva. Inclusive los profetas Jeremías y Ezequiel nos hablan un poquito más a fondo sobre esto. Jeremías capítulo 17 verso 8 dice así el profeta, que los que están en el Señor, los que conocen su camino y los que se relacionan con Él son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. El versículo anterior lo decía David, ahora lo dice el profeta Jeremías. Y Jeremías lo dice en un momento muy difícil de la historia de Israel. Pero los que creen en el Señor están plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Ahora dice que a estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y un absoluto nunca dejan de producir fruto. Entonces los que creemos en el Señor, según la palabra,
no nos afecta el calor de las pruebas, de las dificultades de la vida. Y sus hojas siempre están verdes y nunca dejamos de producir resultados. Eso suena muy bien. El profeta Ezequiel dice así, que él un día tuvo una experiencia con Dios. Hace mucho tiempo yo le decía al Señor, porque yo siempre he tenido la experiencia de que Dios me habla a mí a través de sueños, pero nunca tenía una visión y he querido tener una visión. Una visión es que usted está aquí, en este lugar, por ejemplo, y estamos en esta reunión y de un momento a otro usted tiene una experiencia sobrenatural. Y es decir, que empieza a ver cosas que no estaba viendo en el momento. Eso me pasó, por ejemplo, el miércoles aquí. El miércoles no, el sábado en la Alborada. Tuve una visión. Y en esa visión vi muchos carros, de esos carros que usaban los egipcios, pero por multitudes y pasaban por aquí, pero multitudes de personas. Y yo vi eso en un momento y dije, uy, ¿qué es esto? Y entonces ahí es donde uno tiene que pedirle al Señor que le muestre qué es lo que está pasando. Y el profeta Ezequiel tiene ese tipo de visión. Y dice él que vio, en mi visión dice, vi un hombre, un ángel que me llevó nuevamente, ¿a dónde? A la entrada del templo. Él tiene una visión y ve el templo, la casa del Señor. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Él tiene una visión del templo, pero esa visión le muestra que de la puerta brota un manantial de agua fresca. Chévere. Pero en el versículo 12 explica un poquito más eso. Dice que a ambas orillas, esa corriente de agua que fluía, se va agrandando y se va agrandando y se va formando un río. Y a ambas orillas del río dice que crecía toda clase de árboles frutales. Ve eso en la visión. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre, esos absolutos, siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Es un río de vida. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para otra cosa: sanidad. Entonces, Ezequiel nos dice aquí que él ve ese río que sale del templo y es un río que se va agrandando, y ese río produce alimento y produce sanidad. Más adelante Jesús nos habla de ese tipo de vida y de esa abundancia, de ese avivamiento, digámoslo así. Juan capítulo 7, versículo 38. Jesús dijo lo siguiente: todo el que crea en mí puede venir, ¿y qué? Y beber. Beba. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Ahora, en el último libro de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, se nos presenta a la nueva Jerusalén, no la de ahora, la que está allí en guerra y problemas, no, la nueva. Hay gente que ahorra toda la vida y gasta todos sus ahorros para ir a Jerusalén. Si puede, pues vaya. Pero yo preferiría ir de turismo a la nueva Jerusalén, la que va a descender del cielo, la que es totalmente diferente. Pero si puede ir a Tierra Santa, vaya. ¿Quién ha ido? Levante la mano. ¿Quién ha ido aquí? ¿Ninguno? ¿Quién quiere ir? Bueno, fácil. En el libro de Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén.
Y esa nueva Jerusalén la presenta regada por un río limpio de agua de vida. Cuando yo voy a visitar a una persona que está en fase terminal, es decir, que ya está en los últimos momentos, me gusta leerles pasajes de esa ciudad, de ese lugar. Y cuando estaban todos deprimidos, tristes, angustiados, resultan felices. Ya me quiero ir para allá. Ya me quiero ir para allá. No hay enfermedad, no hay muerte, hay vida, hay eterna juventud. Aquí estamos limitados por un cuerpo, nos envejecemos, nos acabamos, nos enfermamos, pero allí no. ¿Cuántos quieren estar en esa nueva Jerusalén? Eso, allá nos veremos, allá nos veremos. Dice Juan, que es el que tiene la experiencia, dice que luego el ángel me mostró un río con el agua. ¿Agua de qué? De la vida, de la vida. Era transparente como el cristal, era el agua. Y fluía no de la puerta del templo, sino que allí fluye directamente ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Más pura no puede ser. Dice que fluía por el centro de la calle principal. Para los que quieren ir a esa ciudad, el pavimento de las calles de esa ciudad son de oro puro. ¿Se imagina el pavimento de esas calles? Oro puro. Mar de cristal. Los fundamentos, los cimientos de la ciudad son de las piedras preciosas más costosas. Esmeraldas, diamantes, etc. Hay planetas que llueven puros diamantes. Dios es el Dios dueño del oro y de la plata y de las piedras preciosas. Pues bien, allí dice que por la calle principal, a cada lado del río, ¿qué crece? ¿Qué crece? ¿Qué dice? Oiga bien, cuando el hombre pecó, ¿qué pusieron en el jardín? Unos ángeles de poder para cortarle la cabeza al que quisiera acercarse al árbol de la vida, en las condiciones que estamos. Después de que el hombre pecó, le cortaron la relación con ese árbol. No sea que coma y viva para siempre así. Y se selló ese árbol. Pero allí estará abierto. Volveremos a comer del árbol de la vida. Así que si usted aquí se preocupa porque no va a vivir sino 80 o 100 años, aunque muchos se mueren jóvenes, 40, 20, 30, y peor, ver un niño morir no nos gusta, ¿verdad? Pero bien, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años le quedan por vivir? Pasaron millones de años para que usted apareciera aquí y va a vivir. Es más poquito el tiempo que va a estar aquí que el que va a estar fuera de este mundo. Pero después de que se vaya de aquí viene la resurrección. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Pero en aquel entonces el hombre fracasó en el jardín del Edén. Pecó y le cortaron la entrada al árbol de la vida. Aquí, en esta ciudad, está el árbol de la vida. Crece, el cual produce 12 cosechas al año y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usarán como medicina para sanar a las naciones. Es decir, va a haber una completa sanidad. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta cuando una persona, por ejemplo, tiene enfermedad como el cáncer, ya no cree en la medicina convencional, entonces va a la medicina no convencional. Entonces algunos los ponen a mascar hierbas y cosas,
Y uno enfermo, pues hermano, masca lo que sea, pues porque quiere sanarse. Y productos costosísimos. Al fin y al cabo, no funcionan. Se va deteriorando y muere. Pero aquí hay una seguridad de sanidad. Ahora, todos estos versículos que acabamos de leer, ¿qué nos da a entender a nosotros? Que la fe que nos une a Dios es una fe que nos une en una comunión vivificante. ¿Qué es vivificante? Que cada día crece, aumenta. Y en esa comunión, obviamente, ¿qué encontramos nosotros? Paz, encontramos gozo, esperanza, vigor y una invitación a su servicio, un deseo de servir al Señor. Todo esto da sentido a nuestra vida y cuando vivimos una experiencia, entendemos el significado espiritual del agua y le damos gracias a Dios por sus efectos. Pero no siempre vivimos junto a arroyo de aguas. No siempre. Pues no siempre nuestra comunión con Dios, mis hermanos, es lo que debería ser. De vez en cuando, o con mucha frecuencia en algunos, pasamos por la experiencia de la sequía espiritual. ¿Y qué es eso? Bueno, David, el rey David, lo expresó en una situación con un lamento angustioso. Mire lo que él dice en el Salmo 63:1. Póngase en los zapatos del rey David. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. ¿Por qué el salmista exclama eso? Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela. Te anhela. En una ocasión oía una historia de un gran filósofo que está a la orilla de un gran río y llegó una persona y le pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para conocer a Dios? Porque no lo veo, no lo siento. Y entonces este filósofo lo coge del cuello y lo hunde en el río y lo mete allí. Y cuando él ya estaba convulsionando, ahogándose, lo saca. Y él, ¿usted qué es lo que acaba de hacer? El día que tú anheles a Dios como anhelas el aire que quieres para respirar, lo encontrarás. Y así sucede. La relación con Dios tiene que haber un deseo. Mi alma tiene sed de ti. Ahora, si terrible es una sequía física, más terrible es la sequía espiritual. ¿Cómo se manifiesta la sequía espiritual? Vamos a ver. ¿Quién de ustedes ha sentido apatía por las cosas del Señor? Apatía por leer la Biblia, apatía por orar, insensibilidad, ya no siente nada, no me gusta. 2, que lee la Biblia, pero como que esta no le dice nada, la encuentra árida. La verdad es que la proyección de su propia aridez interior. Entonces la encuentra carente de mensaje para su alma. Entonces lo último que piensa es leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes seguramente han orado, pero la oración ya ha perdido su fervor, ya no la hace con la intensidad que la hacía antes? Ha degenerado esa oración en una rutina diaria. Se tiene la impresión de que esa oración no sube y no pasa del techo. ¿A alguien le ha pasado esto?
Por ejemplo, la asistencia a los cultos se convierte ya en una carga, pues ya no encuentra en ello algo que le estimule, ya no me estimula. La comunión con los hermanos ya le molesta. Ve que allá viene el hermano tal por la calle y se pasa para el otro lado. Me va a hablar de eso. Me va a hablar de eso. Y aunque le amen, él solo ve sus defectos. Los tiene a todos. ¿Qué dice el que está en Sequedales? Todos esos allá que van a esa iglesia son hipócritas. Le molesta. No se siente a gusto a su lado. Entonces quiere alejarse. Entonces se produce un debilitamiento. En su lucha contra el pecado ya no hay lucha, ya cede, ya lo practica, ya se vuelve insensible y se deja llevar por las influencias mundanas. Así se manifiestan los sequedales espirituales. Entonces, como consecuencia, pues se da un sentimiento de una amargura y una desolación interior, un vacío que se va tornando insoportable. Esto obviamente tiene unas causas y pueden ser de diferente índole. La primera de ellas son las causas espirituales. A veces se origina por problemas de fe. Entonces le metemos mucho racionalismo. Yo he hablado con algunos personajes a lo largo de mi vida pastoral que son personas muy racionales. Es que si no me lo explica así, no puedo creerlo. Muy racionales. Entonces, la persona que es muy racional, le es difícil aceptar la parte sobrenatural de cómo Dios obra en lo sobrenatural. Para comprender esos misterios de lo que es la justicia de Dios, cómo obra Dios en medio de la situación y los problemas del mundo, el sufrimiento en el mundo. A veces la gente no entiende eso y por eso dice, no, ¿dónde están las manos de Dios cuando vemos tanta miseria y no sabemos que usted y yo somos las manos de Dios? Somos colaboradores del Señor, somos ministros del Señor, somos llamados a hacer la labor con Él. Entonces, otras veces la causa no solamente es por problemas de fe, sino que también es por el pecado. Por ejemplo, el rey David, después de haber cometido su doble pecado, que fue adulterio y homicidio, él confesó lo siguiente. ¿Qué dijo él? Salmo 32:4. Día y noche. Oiga bien, día y noche tu mano me disciplina. Pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. En otras palabras, el salmista dice, se volvió mi verdor en sequedales. Cuando él la embarró. Y cuando uno peca, se siente así. Cuando uno quebranta su comunión con Dios, pasa eso. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Usted dice, ¿para qué hablo con el pastor? No, él apenas se dé cuenta de esto, me echa de la iglesia. Me disciplina públicamente. Me da 40 azotes menos 1. No, ¿para qué le voy a contar esto? Y usted sigue ahí día y noche embuchado. La verdad que nos hace libres. Busque a alguien. Dígale, yo quiero que ore por mí. Quiero contarle. Mi vida es esto, es un desorden, es un fracaso. Estoy mal, quiero que ore por mí. Pero si usted no desembucha, se enferma, se muere, se acaba. Entonces David dice eso. Entonces, a menos que nosotros nos volvamos arrepentidos al Señor
imploremos su perdón, nuestra sensibilidad espiritual obviamente se va a secar, porque si no saco el pecado, la palabra de Dios dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará la misericordia del Señor. Pero el pecado oculto lo seca, lo seca, lo seca. Es el Señor quien nos libera de eso. El pecado no puede seguir ahí. La tercera cosa, que es como causa para los sequedales espirituales, es la mediocridad. Un cristianismo mediocre. Ni fu, ni fa. Esa es causa de la sequía espiritual. Tenemos que ser radicales. Decirle no al mundo, no al pecado, no a tantas cosas. En la Biblia encontramos una iglesia que era la iglesia de los laodicenses. Y ellos tenían un problema como iglesia. ¿Sabe cuál era el problema de la iglesia en Laodicea? Es que ni eran fríos ni eran calientes. Eran tibios, tibios. Y mire lo que dice el Señor cuando le habla a esa iglesia. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Él lo sabe todo. Que no eres ni frío ni caliente. Ahí a medias. ¿Cómo quisiera, dice el Señor, que fueras lo uno o lo otro? Tan así que la palabra dice, el que sea malo, sea más malo. Como quien dice, pero decídase. ¿Quiere corromperse? Pues corrómpase. ¿Quiere meterse en el pecado? Pues métase en el pecado. ¿Quiere alejarse de Dios? Aléjese. Pero va y viene otra vez aquí. Va y hace sus cosas y vuelve a abrir la Biblia y a orar. ¿Eso qué es? Entonces dice la palabra, el que sea malo, vuélvase más malo. Pero el que es limpio, santifíquese más. Entonces el Señor dice, ¿cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, por ser tibio, ¿qué? Te escupiré de mi boca. ¿Quién ha escupido por ahí en la calle? ¿Alguna vez en la vida? ¿Sabe qué es eso? En estos días vi un señor que iba pasando y el taxista escupió y le cayó en la cara. Y ese hombre se puso furioso, pues claro. Hubo un gran predicador que iba marchando por la calle en un desfile con unos hermanos, un grupo ahí pequeñito, dando testimonio al Señor. Y alguien se acercó, carraspeó la garganta y ¡pum! Le escupió el rostro. Y empezó a bajar eso así. Y alguien se acerca a uno de sus asistentes con un pañuelo. Hermano, venga, le limpia. Y dice, no, tranquilo, déjelo. Eso es una medalla, marchemos. Hay gente que le han escupido la cara por predicar el evangelio. A mi esposa le hicieron eso. Le pusieron esa medallita por el evangelio. Porque cuando usted se la gana por estar con la mujer de otro, pues bien hecho. Pero por predicar el evangelio. Y 20 años después, ese mismo hermano, por esa misma calle, iba desfilando con más de casi 1 millón de personas. Porque la reina lo invitó, la reina de Inglaterra, para que fuera, porque le iba a dar una conmemoración y le iba a nombrar caballero. Y él dijo sí, le dijo a la reina que él iba, pero que él iba a ir por esa misma calle donde lo habían escupido 20 años atrás, pero que quería ir a pie. Le mandó la carroza de la reina y él no quiso ir ahí. Y caminó. Y toda la gente le botaba globos, serpentinas, flores, porque ese hombre cambió la historia de Inglaterra. El famoso general Root, así se llamaba. Mis hermanos,
El Señor dice, ¿frío o caliente? Si eres tibio, te escupiré de mi boca. Es un fastidio, es un fastidio. La tercera cosa por la cual la gente entra en sequedades espirituales es porque se deja influir por el espíritu del mundo, fácilmente. No nos tomamos suficientemente en serio el compromiso de nuestra fe. ¿Dónde está Liliana? Por acá está Liliana. Liliana, ¿eh? Ella estuvo en Alemania. Allá en Alemania, cuando usted vaya a Alemania, hay una inscripción que me llama mucho la atención en la Catedral de Lübeck, en Alemania. Y en esa catedral hay un mensaje grande que dice, me llamáis Señor y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no me seguís. Eso es ser un cristianismo seco. Seco. Y esto nos sorprende a nosotros porque de vez en cuando nos quedamos plantados junto a arroyos que no tienen agua, sequedales, vamos a vagar insatisfechos por esos desiertos. Y esos desiertos espirituales son muy duros. Entonces hay unas causas espirituales, pero también hay otras causas. Por ejemplo, hay causas existenciales, problemas personales o familiares. Ustedes tienen cara hoy que no tienen problemas familiares. Algunos de ustedes está diciendo, yo sí los tengo. Otros aquí tienen problemas personales que no se los ha dicho a nadie. Pero desembuche, mi hermano, busque ministración, busque ayuda, que el pueblo de Dios tiene con qué y el Señor tiene con qué ayudarnos. ¿Qué problemas? Enfermedades. Una persona lidiando con enfermedades y nada que se sana. Tribulaciones de diverso tipo, tribulaciones económicas, tribulaciones, sale de una cosa y se mete en otra, se mete en una cosa y trata de solucionar y cada día se le va enredando más la vida. Entonces, si esto no se supera mediante la fe, confiando en la soberanía del Señor, la sequía es casi inevitable, esto es fijo. Entonces los problemas existenciales son reales, pero también hay causas psíquicas. Y uno encuentra esto porque hay personas que tienen problemas, pero no son ni espirituales ni existenciales. Son psíquicas o psicofísicas, así de sencillo. Son personas que psíquicamente son lábiles. Lábil. ¿Saben qué es lábil? No hábil, lábil. Lábil es esa persona que se desliza y que se resbala fácilmente. Hablando psíquicamente, ¿no? Es decir, que cambia de parecer. Sí, pero no. Ya, para las que sea, pero no. Cuente con eso, pero nada. Poco estable, de carácter depresivo. Y lógicamente el desánimo lo va llevando al desaliento y el desaliento al desánimo y ahí se va enredando eso poco a poco. Factores, el estrés, las deudas, los enredos, las malas decisiones. Pero no busca del Señor, no decide ser caliente en el Señor, sino ahí, no, nada. Esto, obviamente, acompañado muchas veces
con una situación donde la gente ni se alimenta bien, ni come bien, entonces esto seca el alma, seca el alma. Afortunadamente esta experiencia es pasajera cuando se trata de causas psíquicas. Pues bien, ¿cómo reaccionar ante la sequía? ¿Cómo se reacciona? Cuando viene la sequía espiritual, que eso nos puede suceder a cualquiera, como a cualquiera en la Biblia le pasó, resulta que uno puede reaccionar de forma negativa ante la sequía espiritual o puede reaccionar de forma positiva. Y cuando hablamos de positivo, es saludablemente positivo. En el primer caso, en la negativa, se corre el peligro de abandonar la fe poco a poco, y esa fe que de pronto la profesó por 5, 10, 15, 20 años. Iniciar la vida cristiana es rico, pero hay que terminarla bien. El ministerio hay que comenzar bien y terminar bien. ¿De qué sirve 20, 30, 40 años si al final se tira todo? Se tira todo. Entonces, semejante decisión, que es esa reacción negativa que lo va alejando, lo lleva al suicidio espiritual. Decide morirse y ya no lo prende nada ni nadie. Ya se echó allí y nada. Pero hablemos de la reacción positiva, que es posiblemente la decisión que usted puede tomar en el día de hoy, donde usted decide perseverar a pesar de. Es decir, sí, he caído, sí, he fracasado, sí, he fallado, he hecho estas cosas, pero voy a salir de esto. Dudas, problemas de fe, experiencias torturadoras que ha vivido usted, muchas veces dentro del ámbito cristiano, decepciones con líderes, con pastores, con ministros, con iglesias, etcétera. Y hace bien. Ahora, en cualquier momento, inesperadamente, la sequía puede cesar. Puede cesar. ¿Por qué? Porque Dios en su amor envía una lluvia vivificadora. ¿Mediante qué? No es que descienda un ángel. Le dio por abrir la Biblia y leer un pasaje que un versículo tocó su corazón. O fue a un culto con una actitud diferente. Resulta que ese domingo decidió ir no a ver las niñas que cantan, sino fue con otra actitud. O ese domingo fue al culto no pensando en la ofrenda que iba a dar. O a dormir un rato ahí en esas sillas de ese teatro rico, mientras el pastor predica. No, sencillamente fue al culto, una conversación con alguien, y esa persona le dio una palabra. Esto era lo que yo esperaba. O decidió usted servir en algo, aunque sea voy a lavar los baños de la iglesia, o voy a barrer la iglesia, o voy a visitar a un enfermo. Decidió hacer un servicio, o un pensamiento inspirado por el Espíritu Santo. Así puede llegar la solución. O simplemente haciendo desaparecer las causas espirituales, físicas, psíquicas que originaron ese tiempo seco. Tomó decisión con el Señor. Ahora, ¿cómo es esa reacción positiva de perseverancia? Tiene dos manifestaciones, y con esto termino. Pablo dijo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y estoy seguro, dice Pablo, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará, ¿hasta cuándo? Hasta que quede completamente terminada. Porque lo que Dios comienza, lo que el Señor comienza, lo termina. No es como usted y yo, que empezamos cosas y no las terminamos, las dejamos tiradas en la mitad del camino.
El Señor, la obra que comenzó, la continúa y la perfecciona. ¿Cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, estaremos todos en plena perfección. Qué bonito eso. Entonces, Pablo dice, estoy seguro, eso es confianza en Dios. Estoy seguro que el que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar y la va a terminar. Estoy seguro que Dios está conmigo. Jeremías dijo lo siguiente, capítulo 17, versos 7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Y confiar en el Señor es subir la escalera y alguien se la quita y queda colgado la brocha. Esa es la sensación. ¡Uf! ¡Pum! Yo oía un cuento en una ocasión de alguien que estaba en una escalera así, que le pide al Señor que lo ayude. O está en un abismo, algo así, una escalera subiendo. Y el Señor le contesta de una nube, sí, hijo mío, suéltate. Y él grita, ¿hay alguien más arriba? ¿Hay alguien más arriba que me escuche? Benditos son los que confían en el Señor. Benditos, ¿sabe qué es bendito? Es 7 veces feliz. Es decir, plenamente feliz, totalmente feliz. Plenitud es totalidad, no falta nada. Plenamente feliz. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Son como qué? Árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Un aplauso para el Señor que hace eso. Ahora, algunos de ustedes seguramente van a decir, bueno, promesa muy reconfortante, pero difícil de creer. Pero sabe una cosa, mi hermano, no es lo que tú puedas hacer. Para salir de esta sequía espiritual, no es lo que tú puedas hacer. Es lo que Dios puede hacer contigo si hoy te colocas en las manos del Señor. Si dejas de lidiar en tus propias fuerzas. Entonces debemos de discernir. Sí, yo sé que usted es una persona seguramente que tiene una apreciación de esos que son muy realistas. Son muy realistas, son muy objetivos. Pero hay otros que tienen una apreciación subjetiva, por ejemplo, lo que pienso, lo que siento, mis expectativas incorrectas que he tenido. Pero hay una realidad objetiva que solo Dios conoce de modo perfecto. Y nosotros a menudo vemos, yo no sé cuántos de ustedes han leído ese pequeño libro, si no han leído la Biblia, menos ese otro libro de Don Quijote. Yo he arrancado varias veces y no lo puedo terminar. Pero hay una parte de Don Quijote que me gusta mucho. Y es que Don Quijote veía gigantes, gigantes. Y por toda parte él veía gigantes, gigantes. Y Sancho al lado le dice, no, esos no son gigantes, señor, son molinos de viento. Ah, así nos pasa. ¿Y los molinos de viento para qué sirven? Para moler. Pablo, ¿qué dijo? 2 Corintios 5, 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, ni por sentimientos. La fe que se apoya solo en sensaciones no sirve. Dice el Salmo 107, versículo 35. Pero también convierte desiertos
en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Ese es el Dios en el cual creemos. Así que si usted está pasando por esos sequedales, el Señor va a convertir esos sequedales en un ambiente totalmente nuevo. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es así? Estos días leía a un gran pensador que decía que uno necesita más o menos 20 años para crear la reputación que tiene. Ese señor es serio. Esa señora es muy seria. Ese señor es muy cumplido. Esa señora es de palabra. Ese hombre es un buen esposo. Ese señor es un buen cristiano. 20 años dice. Pero necesita 5 minutos para destruirla. En 5 minutos se tira la reputación. 20 años para construir una gran reputación. ¿Cuántos años tiene Dios para construir su reputación que tiene? Si Dios es eterno, Él no falla. Entonces, confianza en Dios. Y la segunda resistencia, tiene que irse allá para Puerto Resistencia, mi hermano. ¿Alguien aquí ha estado en Francia? Francia. Aquí tenemos el francés, claro que sí. Hay una torre allá en Francia, la torre de Constanza. Esa torre es famosa porque allí los hugonotes fueron torturados y martirizados por su fe. Fueron perseguidos. Y allí hay grabada una piedra en esa torre que dice resistid. Y esa palabra la dejaron aquellos que murieron por su fe. Resistid. Perseverancia. Póngase de pie, mi hermano. Confianza en Dios. Resistid. ¿Qué dijo Santiago 4:7? Así que humíllense ante Dios. Resistan. ¿A quién? Repítalo bien fuerte. Resistan al y huirá de ustedes. No dice que lo reprenda. Resístalo. Resístalo. Dígale no. No acepto sus mentiras, no acepto sus ataques, que me están haciendo brujería, no. No tengo problema. Yo sé que algunos de ustedes están desanimados porque los han criticado, han hablado mal de ustedes, han tenido experiencias negativas. Pero levanten la mano aquí los que quieren ser exitosos con el Señor, volviendo a reavivar su vida en el Señor. ¿Sabe qué es ser exitoso, mi hermano? Ser exitoso es el que es capaz de recoger todas las piedras y los ladrillos que le han lanzado en la vida y establecer las bases para levantar un gran edificio. Aproveche las piedras que le tiran. El enemigo le ha lanzado piedras que usted no sirve, que no vale, que no. Coja esas piedras y construya, porque si el Señor es por nosotros,